Y a la inspiración la podríamos tomar como un juego. Esos juegos que uno nunca sabe cómo terminan, ¿no? Sí, puede haber un poco de previsión y de acuerdo a las características, por ejemplo, que ha tenido la jornada que venimos desarrollando, van a surgir ciertas ideas que después desglosamos en palabras o las rodeamos de palabras o buscamos dentro de ellas, introduciéndonos en las ideas para que las palabras nos empiecen a crear formas, realidades, explicaciones, conclusiones, no sé, formas de poder ingresar en algo tan apasionante como es nuestro yo, nuestro interior creador, creativo, constantemente conectado con el universo. Pero, y acá viene lo interesante, la inspiración abre puertas. Imaginemos un portal hacia el universo. Bueno, entiendo que suena un poco grande, ¿no? Un poco menos que difícil de explicar con palabras. Portal al universo, ¿no? Se te fue la mano, Julito. Y puede ser. Pero ¿qué pasa si uno entiende que el universo está en nosotros? Completo, intrigante, desconocido, al cual podemos acceder perfectamente, pero, a ver, no todo de golpe, sino que, dosificado, podemos ir ingresando como quien busca en las carpetas de la computadora cierto tipo de información. Con la interpretación electrónica de la vida humana a través de las computadoras, incluso los teléfonos hoy día, que son tremendas computadoras también, y pequeñas encima, es como que se nos abre un panorama y una perspectiva de autogestión y descubrimiento que no tiene límites. A ver, remontándonos a la Judea, cuando Jesús empieza a conformar su Micael, lo hace de manera involuntaria. Ustedes dirán, bueno, pero él ya venía con una premisa, sí. Eso lo tenemos más que claro. Él no va a nacer en esa época si no venía con una misión absolutamente predeterminada, aunque no demasiado planificada, porque él sabía lo que iba a pasar. A ver, si nos remontamos a los momentos previos al gran viaje, que es cuando él ingresa con criterio espiritual a la Judea para conformar en María un ser viviente, está la opción de que, bueno, estamos en problemas. ¿Por qué? Y porque hay una etapa de tiempo en la que él no puede elaborar desde la perspectiva tridimensional hasta dónde alcanza el objetivo de ese niño llamado Jesús y de qué manera en la observación él, como Micael original, observa que deben existir cierto tipo de cambios en ese Jesús para que se conforme una idea a la cual él pueda desarrollar y posteriormente indicar como uno de sus aportes de pronto a esa rotura de espacio temporal que significó una venida del futuro. No sé, voy a tratar de ser lo más claro posible, pero les aclaro que a veces me faltan algunas palabritas, y miren que tengo unas cuantas, pero bueno, vamos despacio, como que dice, tratando de entender. El niño gestado en el vientre de María es un niño humano. Se le da el carácter de divino, ¿por qué? Porque termina
su instancia de vida en los últimos años, descubriendo una espiritualidad profunda, para lo cual aquellos que narran su vida quieren darle un carácter divino desde el cero de su existencia. Si investigamos un poco, nos daremos cuenta de que no es tan así. Pero hay una impronta, que es la contribución directa de los hermanos Santiner, una raza muy amorosa, que siempre ha estado en colaboración directa con la raza humana. Algunos los ven como más pequeños, otros los ven como seres con una abundante barba, siempre sonrientes. Algunos interpretan que incluso pueden ser los originarios de los que con el tiempo se conocieron como los gnomos o seres elementales de la tierra. Lo que sí, digamos, la fuerza de los Santiner está en la ciencia que ellos aplican y en la condición natural de vida que ellos determinan a través de sus experiencias y, por qué no llamarlos, experimentos. Experimentos que tienen que ver con la predeterminación genética, el aumento de las capacidades de conservación de un niño en un vientre, al punto de que todos los elementos que requiere su desarrollo estén absolutamente asegurados. No nos olvidemos que acá tenemos un pequeño inconveniente, que era un inconveniente para esa época. Ningún cuerpo de niño judío nacido en la normalidad y siguiendo las etapas evolutivas del pueblo judío hasta ese momento podía haber contenido la espiritualidad y mucho menos el alma de un ser como Jesús. No da el recipiente. Ya nomás en tamaño, y esto lo hemos dicho, Jesús tenía una altura de 1,81 m. No podía desarrollar su cuerpo a mayor altura porque quedaba como total, ya era un gigante con 1,81 m frente al 1,65 m, como mucho 1,70 m, y ya eran gigantes los que convivían en esa época con esa estatura. En cambio este tipo tenía 1,81, 1,82, estaba ahí, 1,81. Por lo tanto, un ser de quinta dimensión, con una vibración frecuencial importante, viene de un cuerpo físico y un alma mucho más grande en tamaño físico que el cuerpo y el alma de un ser de tercera dimensión. Estamos hablando 2 dimensiones encima. ¿Quieren que lo dupliquemos? Lo duplicamos. Entonces estamos frente a un cuerpo que puede llegar tranquilamente a los 3 metros de altura. Ahora, ese continente átmico, esa energía frecuencial, en un niño que no esté preparado para recibir esa energía, automáticamente lo destruye. Si hoy lo lleváramos a la ciencia actual, y no quiero entrar en este terreno porque tengo respeto por aquellos que trabajan en genética y hacen desarrollos extraordinarios, algunos incluso hasta criticados, como se los hace ver como si tuvieran la potestad de Dios para decidir por la vida. No sé, por eso es juzgar. Yo me quedo más que nada con las pruebas fehacientes de cantidad de niños que han nacido luego de toda una experimentación controlada para que esa mamá pudiera gestar ese bebé, e incluso con vientres alquilados, que para algunos puede ser una aberración absoluta, pero siguen siendo un canto a la vida. Mientras podamos mantener la vida, adelante, y no queriendo
desviarme demasiado de las acciones crísticas en ese momento, que no eran crísticas, pero que tenían que ver con la esencia Micael. Cuando llega la primera camada de seres humanos a esto que conocemos como este lado de la galaxia, vienen de la estrella Epsilon Booth, con un sistema planetario que termina siendo destruido. Alguien comenta en en las profundidades de la historia que fue por una cuestión de guerras. Otros, parecido a lo que sucedió en Atlántida, un desarrollo tecnológico no apropiado para la entidad vibratoria de tercera dimensión. Entonces se crea una catástrofe importante justamente por avanzar por encima de las posibilidades del momento. A veces las ambiciones humanas determinan cierto tipo de experiencias o experimentos que terminan con el planeta. Hasta ahora no somos el cinturón de asteroides, alias ex planeta Maldek, pero podríamos llegar a hacerlo perfectamente si estos estúpidos que están ahí tirándose de la oreja se les ocurre sacudir un par de bombas atómicas. Con 4 bombas atómicas de ese nivel ya desequilibraríamos el planeta y la nube, la oscuridad que taparía el sol, terminaría con la vida humana. A eso sumándole la radiactividad. Es una barbaridad. 4 bombas, 4. Y estos tipos tienen un promedio por país de entre 50 y 70.000 ojivas nucleares. Hacemos más fácil, 70.000 cohetes. Con 4 vamos a parar al otro lado. Con 70.000 yo creo que ni siquiera existen las piedras del cinturón de asteroides. Disolvemos absolutamente. ¿Qué? No se puede creer que haya gente que se le haya ocurrido tan siquiera construir esa tecnología. Es una barbaridad absoluta, que demuestra que no son humanos, que demuestra que vienen a traer la violencia, y siempre han llevado sus recursos al límite con el tema armamentístico, la conquista, la invasión y el apoderamiento a partir de la violencia. Punto. Hasta ahí llegamos. No quiero avanzar porque me sube la presión. Pues realmente se mojan las orejas hasta que un día la inteligencia artificial decide que no somos aptos para vivir en este planeta y nos pasa para el otro lado. Claro, los que estamos de este lado de la baranda sabemos perfectamente que vamos a sobrevivir. Ya tenemos nuestro propio planeta creado a partida de pronto, o partiendo de este planeta como etapa evolutiva. Hay una Tierra evolutiva, una Tierra que evolucionó, no solamente espiritual, sino que físicamente. Y hacia ahí vamos, y hacia ahí van todos los que en este momento abandonan el cuerpo, siempre que no haya sido en una actitud diferente a la de el momento natural de tal cosa. Ese momento natural puede ser o por muerte, guerra, porque era un soldado, o por una enfermedad, o por lo que fuere. El que se suicida vuelve, nunca se olviden de ese detalle, porque muchos se enteraron que dejando el cuerpo físico podían trascender, y por supuesto se tomaban venenos y andá a saber qué cantidad de locuras hacían. Bueno, una vez que abandonaste el cuerpo fuera de tu tiempo específico, tenés que volver a completarlo, por lo tanto vuelven hacia atrás y recomponen su vida desde el punto de alma pasajero. Por lo tanto, no es recomendable que ninguno de los seres humanos, aunque sea el límite que lleguen, se quite su propia vida. Pero, 2 puntos, y ahí aparecen las deficiencias del ser humano en su vida colectiva y en su poca preparación individual. Entonces, para no irme de tema, esto ya lo dejo dicho, y en algún momento lo desarrollaremos con un poco más de pulcritud tal vez, o finura, pero son temas fundamentales a tener en cuenta si uno está en el camino de la evolución. Si no, bueno, te quedas acá, vas para atrás y volvés al viejo planeta Tierra y comete 25.000 años nuevamente. ¿Eso es una decisión de cada uno? No creo. Entra en el estado de la inconsciencia estúpida que uno mantiene cuando toma esta realidad y no trabaja para descubrir su verdadero yo.
Por eso la inspiración es fundamental para abrir los canales que tienen que ver con la introducción de los elementos fundamentales para nuestro desarrollo y sabiduría. Es como que si no abrimos la puerta del horno, no podemos meter el bizcochuelo, chicos. ¿Sí? Apagada la cocina, el churrasco está crudo. Si te gusta crudo, comételo. Si te gustan las papas fritas, no fritas, pero come la papa cruda, no hay problema. No es lo mismo, pero bueno. Cuando Micael define su llegada a esa época del pasado, de su pasado, decide retomar como alma pasajero el primitivo cuerpo de Jesús. O sea, Jesús nace como un niño Jesús, pero normal para lo que es la normalidad de esa época. Micael controla todo ese desarrollo, y no solo, lo hace con un grupo de técnicos, y se permite el acercamiento a María de los Santiner. En el libro Caballo de Troya, J.J. Benítez cuenta eso. No me acuerdo en qué tomo era, creo que el tomo 1, que él habla de los hermanos Santiner. Yo ahora estoy hablando de memoria porque encima presté el tomo 1 y nunca lo recibí de vuelta. Así que en algún momento recompondré eso a través de un libro, de estos audiolibros, o compraré de nuevo, que me encanta leerlo. Pero bueno, lamento porque ese libro estaba marcado, tenía todas mis pautas previas, pero lo puedo hacer tranquilamente, es una lectura que me apasiona. Pero bueno, la idea era conformar una esencia de ese cuerpo que tuviera la suficiente capacidad vibratoria para poder contener una entidad átmica multiplicadora y proveniente de una energía mayor, que es la quinta dimensión, como la que transportaba Micael como ser propio. Significa esto que él tiene que volver a su cuerpo, pero un cuerpo de un niño no preparado por lo tanto hace todo el proceso, pero con el niño en estado de inconsciencia. Eso ocurre prácticamente con todo ser vivo que pise esta tierra, por lo menos dentro de la franja humana. No me atrevo a decir que le ocurre lo mismo a los reptilianos, con los cuales no llevo una intimidad, aunque ya ustedes saben que he conversado, pero todavía falta una serie de elementos que a mí me dejan dudas, que bueno, se salvarán en el tiempo. Por ahora ellos están muy ocupados en tratar de sobrevivir todas las negligencias humanas de la superficie que les están complicando su mundo subterráneo. Y bueno, y por ahí hay que colaborar, pero eso es tema de otro encuentro nuestro. Vamos a inspirarnos un día y a conversar con respecto a ellos y tratar de mostrar realmente quiénes son y por qué estos, los reptilianos blancos, son nuestros hermanos en este momento. Y los otros están en estado de alerta porque observan los enormes progresos de los reptilianos blancos. Y por más que su esencia sea combativa e incluso violenta, están dispuestos a acercarse a nosotros. Por ahora, los intermediarios son los blancos, a los cuales respetan como maestros. Y que lamentablemente, si se les corre la teja, como decimos acá, si se vuelven locos, han asesinado sus propios hermanos por el solo hecho de una convivencia no pacífica, porque ellos consideran a la guerra como un elemento de crecimiento y desarrollo intelectual, físico, espiritual, si es que se le puede llamar así, y un etcétera tremendo. Entonces, pero eso ya estamos hablando de otro estilo de vida, otra raza y otras formas de adaptarse al mismo medio, pero de manera totalmente diferente. La búsqueda viene de la necesidad de encontrar algo. Ya sé, suena medio tonto, porque podría llamarla, como me encanta, una verdad de perogrullo, ¿no? Che, cae de maduro, hermano, claro, que si estás buscando porque quieres encontrar algo. Está bien, está bien. Pero como para iniciar la torta uno tiene que poner harina, y ahora vamos a entrar a mezclar los ingredientes.
La búsqueda es la base. Pero tenemos que empezar a humedecer esa harina para conformar la masa y darle una consistencia, amén, de un sabor predeterminado y una condición química que permite el agregado de otros ingredientes y su correspondiente emulsionado. ¿Bien? Entonces, cuando uno comienza a intuir que hay algo más, que todavía no lo tiene claro, pero que está relacionado con uno, como diciendo, y me lo han dicho muchos, Julito, tengo la sensación de que no estoy cumpliendo con la misión para la que vine. Y es una misión, es como que me han ordenado que yo haga tal cosa porque depende de lo que yo haga, pero ¿por qué no me doy cuenta de qué se trata? ¿Dónde está el error? Bueno, no es un error, es un precondicionamiento. Es que hablábamos del tiempo estos días, ¿sí? El tiempo crea un espectro sobre el cual nosotros nos movemos e intentamos adaptarnos a una velocidad de razonamiento. Porque el tiempo impulsa el razonamiento, impulsa la inteligencia. No en vano uno llega a viejo, luego de un tiempo transcurrido, y se supone que tenemos un cierto nivel y una apertura de sabiduría mucho mayor que la que teníamos cuando teníamos 7, 8 años. Convengamos que es así. A pesar de que a los 7, 8 años todavía se conserva en nuestro interior la memoria universal. ¿Qué significa esto? Que si a un niño de 7 años lo estimulamos a partir de su propia búsqueda, como hay algunos sistemas educativos hoy día que apuntan a eso, y ese chico puede ser un físico químico o un físico nuclear a los 10 años. No necesariamente tener que esperar a los 26 para recibirse, o a los 24, o a la edad que sea. Por eso los niños cristal, hoy día, que son los que están predominando en los nacimientos, tienen esas capacidades. Bueno, si vamos a la época de la Judea, porque no me voy del tema, estoy tirando datos como quien pone notas al pie. Jesús era un niño cristal, era un niño cuyo punto de divinidad, por llamarlo de esa manera, su chispa, su pulsar, ya estaba predeterminado para eso. ¿Por qué? Porque a María se la preparó para eso y a José también. Genéticamente eran absolutamente compatibles y podían llegar a un extremo de perfección en lo que era su historia genética que los hacía apropiados para poder contener el crecimiento en la pancita y de posterior desarrollo intelectual de un niño dispuesto a asumir un Micael como esencia propia. Yo voy a decir una barbaridad, pero los que les gustan los fierros me van a entender. Estás armando una carrocería con un cofre delantero como para contener un motor 2 veces más grande que el modelo original. Punto. Lo dije. Che, Julio, ¿no te parece una falta de respeto? Estás hablando de Dios. No, no estoy hablando de Dios. Eso saquémoslo a un costado, porque Cristo no es Dios. Dicho por Él. Dicho por Él. Punto. Él indica que la divinidad está en nosotros, además de Él. Y no va a aceptar nunca que lo separen del común de ser hijo del Padre. Porque todos somos hijos de ese mismo Padre. Llámenlo esencia, llámenlo Dios, o como se les ocurra. Pero no es un ser humano, no puede ser un ser humano. Semejante potencia que crea universos infinitos, con trillones de elementos vitales, galaxias y todo lo demás, y tampoco lo hace solo, porque no hay un único Dios. Cuidado, vamos a ir abriendo puertitas despacito, sin ofender, pero esa entidad
tiene su complemento, como el hecho de ser varones nos propone el complemento femenino. Si yo dijera que en este momento el universo tiene un lado femenino y un lado masculino, ustedes dirían, uy, este chico que tomó. Pero si ahondan un poquito en el concepto, se van a dar cuenta que por ese lado va la cosa. Pero vamos despacito, hagamos despacito. Cuando físicamente el niño entra en la adolescencia y está al borde de abandonar la adolescencia, ya tiene la capacidad física, amén de una comprensión intelectual, primero del medio en el que se encuentra. Jesús era un tipo rebelde, hizo todos los pasos correspondientes para ser un rabí, no ejerció, pero lo que quería era conocer profundamente en dónde estaba, cuál era ese poder que los manejaba de una manera tan absoluta al resto de los cohabitantes y que no había forma de transigir, eran absolutamente todopoderosos. No se olviden que de esa religión extrema nace la monarquía, siempre amparada en que el rey es como un dios, traído a la tierra, y hay que adorarlo como si fuera un dios. De hecho, ni siquiera se mezclan genéticamente con otros que no sean de la propia familia, razón por la que ya sabemos las aberraciones físicas que han ocurrido en la historia, con reyes que la verdad mejor era perderlos que encontrarlos, y sin embargo mantuvieron esas hegemonías que se mantienen, tengo entendido, hasta el día de hoy, aunque ya han abierto un poco el panorama y han aceptado que Lady Di tuviera matrimonio e hijos con el príncipe Carlos. Una Lady Di hace 500, 600 años atrás hubiera sido totalmente imposible, plebeya. Y sin embargo, esa mujer logró lo que logró. Yo honestamente no he tenido mucho acercamiento a su vida, pero lo poco que conozco de ella, evidentemente fue una mujer no solamente bella, sino admirable, y de una pureza de espíritu muy superior a la del otro que ahora se supone que es el rey de Inglaterra. Y digo que se supone porque lo va a hacer mientras lo respeten los que están por debajo. Pero bueno, eso es un problema de los ingleses. Yo lo único que sé para lo que sirve la sal inglesa, y me ha dado resultado cuando estaba estreñido, así que con todo respeto no se me ofendan. Ya una vez constituido ese cuerpo, ingresa el alma pasajero de Micael. Y se convierte Jesús en un Micael. Porque si hubiera sido Micael desde su nacimiento, hubiera sido plenamente consciente de su energía, de sus capacidades, hubiera tenido un montón de poderes, entre comillas, que hubieran puesto su instancia, de hecho los tenía, él podía revivir, él tenía aplicación de manos, podía hacer un reiki de avanzada, por decirlo, conocía montones de técnicas de reanimación humana, y podía incluso tener lectura del alma y utilizaba la telepatía, o sea, tenía nociones de su Micael original desde lo genético físico. Pero faltaba el otro Micael, que era el resto del alma, conteniendo toda la información, y el arquitecto final, que es el espíritu. La Iglesia lo llama el Espíritu Santo. Pero está todo confundido. Hay muchos santos en la Iglesia que de pronto no son necesariamente crísticos. Pueden ser santos varones o santas mujeres, pero no encierran el espíritu Micael. Han desarrollado su instancia y han establecido obras por las cuales se los han santificado, pero se los santifica por su obra, no por su origen. Micael santifica por su origen. Micael representa un espíritu mayor, un espíritu pero absolutamente conectado con la realidad universal, dispuesto a leer y recibir sabiduría, y esa sabiduría elaborarla. O sea que ya tenemos la puerta del horno abierta, encendimos, ya está caliente, metimos la masa porque hicimos la correspondencia química,
y estamos esperando que se cocine. Eso lleva un cierto tiempo. En el caso de Jesús, comenzó a sentir algunas cuestiones a partir de los 15, 17 años. A los 18 ocurre ese viaje a Grecia. ¿Por qué? Porque estaba despertando antes de tiempo su esencia física, Micael, no espiritual. Cuidado, su esencia física. Tenía reacciones físicas poco comunes para un judío normal dentro de esa época. Tipo, rompía con todos los moldes. ¿Por qué? Porque utilizaba la magia. La magia que nos determina como seres humanos como creadores. Somos magos creadores. Creamos a partir de la magia, y esa magia viene de nuestra energía ancestral, como estrellas, como semillas estelares, como energía pura y absoluta. En esa conjunción, en esa sumatoria, en esa luminosidad galáctica universal, está la figura de aquello que conocemos como el Padre. Porque Él constituye el todo y está en el todo. Es el todo. Y nosotros somos un todo en construcción. Ese todo que significamos para nosotros como una sumatoria absoluta de condiciones, de ideas, de sonrisas, de amores y qué sé yo, lo que construimos como ser humano, ese todo es lo que nos hace creadores y construidos por nosotros mismos como creadores a imagen y semejanza de la energía universal o Dios. Mientras nuestra inspiración nos permita la libertad de conjunción con el medio, la llegada de ideas, la llegada de solución a problemas, el reconocimiento de otras especies. Y no sé, no me va a alcanzar un video para nombrar ni siquiera el 0,001% de todas las perspectivas que se abren cuando comenzamos el camino de la inspiración, que no es otro que la introducción momentánea, parcial y absoluta en el camino de la eternidad de la esencia Micael, o la esencia divina, o el Padre, como ustedes quieran llamarlo, porque Micael es el Padre, es quien como Dios, Micael, representado en una figura humana. ¿Para qué? Para que nosotros nos reconozcamos en algo. Tenemos que formarnos de alguna manera encuadrados dentro de un esquema físico. Pues perfectamente en tercera dimensión somos lo que somos. Esa dimensión es la que nos permite contar con un cuerpo en desarrollo al cual podemos alimentar constantemente. Esto es como que fuéramos un receptáculo vacío y a ese receptáculo le vamos metiendo cosas. Y lo vamos llenando. De hecho, lo que estamos observando a partir de la inspiración es el control de nuestro propio yo. Y el control a partir de la entrega a lo impensado e implanificado. Porque yo estoy hablando hace 34 minutos y no tengo un guión. Yo estoy expresando y estoy combinando. Parecería que me fuera de tema, pero no me voy del tema. Y ustedes ya saben que para eso estoy preparado. No tengo grandes virtudes en mi vida, no sé si tengo, con eso les digo todo. Pero esta es una de mis virtudes, porque desperté el Micael. Y ahora sí puedo decir que estoy siendo yo mismo controlado por mi propia esencia en un escalón mayor, que no es que me haga superior a nadie, todo lo contrario. Uno vive en un estado de vida, no sé cómo explicarlo, de una angustia personal, de una tristeza que es muy difícil vencerla, porque cuando uno observa la estupidez humana
Y todo lo que están haciendo para destruir el planeta y destruirnos todos entre nosotros mismos es algo que no puede caber en la cabeza de nadie que tenga por lo menos un poco de criterio para interpretar lo que está observando. Y yo no sé si tengo ese criterio. Lo que sí sé es que el espíritu de Micael, como tal, ese que es con quien como Dios, me está guiando y me está mostrando y me está diciendo por acá sí, por acá no, guarda por acá, agacha la cabeza, mandate a la derecha, ahora cuídate, quédate quieto, metete ahí adentro, no digas una palabra, ahora gritalo, ahora agarrá la guitarra, sentate en la batería, a olvidar la música por un tiempo, empezá a escribir. Es una máquina, mi cabeza y mi corazón están conectados en este momento, porque ahí está la otra historia. Cuando llegás al espíritu Micael, se conecta el cerebro con el corazón y caminan juntos. Ya no hay oposición, ya no hay interpretaciones, ya no hay cuidado porque lo que siento, y si me pongo a pensarlo seguramente no lo voy a sentir igual. No, caminan juntos. ¿Eso qué hace? Que el sentimiento se acelere con el pensamiento, porque el pensamiento y el sentimiento se integran en una única historia, en una unidad que es el Creador. El Creador actúa, siente, promueve y acciona simultáneamente con el pensamiento que le da los elementos arquitectónicos para poder construir eso que está intentando construir, que no es otra cosa que despejar una idea. Promocionar esa idea hacia adentro para que aparezcan los elementos constitutivos de lo que será aquello que vamos a crear. Que puede ser desde un clavo hasta un universo completo, con millones y trillones de galaxias. ¿No es un poco exagerado, Julito? Sí, suena, pero formamos parte de ese todo. Y sigo insistiendo con la palabra todo, porque hoy, en esta humanidad, por lo menos en el ámbito que nosotros convivimos, al todo se lo enfrenta con el nada. Y nada, ¿viste? Y bueno, nada. Cada vez que aparece ese nada, te quita del todo. Pero a ver, no lo entiendo. Sí. Te anula el todo, porque la nada anula el todo lo contrario a nada, el todo. Y la nada es todo lo contrario al todo, como nada. Esto si quieren después lo rebobinan y lo escuchan de nuevo. Entonces, cuando Micael se construye en Jesús, hace varios viajes internos. Esos viajes se hacen a partir de los sueños. Él ya integrado como Micael a los 27 años, vuelve a los 7 como alma pasajero y corrige un par de situaciones que ocurrieron cuando él tenía 7 años, pero ya lo hace desde la sabiduría Micael. Y en otra noche, en otro sueño, vuelve al Micael de los 27. El alma pasajero tiene la virtud de trasladarse dentro de la línea de vida del sujeto en cuestión, ocupando diferentes secuencias y haciendo cambios en esas secuencias, porque es el único motivo de su existencia, modificarse a sí mismo. Si esa modificación del sí mismo provoca cambios en el entorno, bienvenido sea, porque siempre van a ser positivos. Ningún esencia Micael vuelve a su cuerpo previo para destrozar lo ya hecho. Al contrario, absolutamente al contrario, vuelve a potenciar y aumentar. ¿Para qué? Para que cuando ese ser de 7 años llegue a los 27, en esos 20 años, ese Jesús de 27 va a ser mucho más poderoso porque logró corregir las fallas del de 7. ¿Me siguen? Por eso nos trasladamos constantemente, por eso dormimos y por eso soñamos. Por eso necesitamos tener un momento en el que el cuerpo físico abandone el control absoluto y se deje llevar por el control externo.
Y en ese control externo, nosotros nos condicionamos a nosotros mismos. Solamente cuando nuestra esencia humana, espiritual, se debilita, podemos ser poseídos. Porque no cubrimos toda nuestra superficie y todo nuestro interior con nuestra propia esencia. Dejamos abiertas roturas. Es ahí cuando se dice que ese ser humano está roto. Estoy destrozado. Esas afirmaciones afirman esa circunstancia. Si decís estoy destrozado, ya empezaste el camino del destrozo. ¿Por qué? Porque ese universo dentro nuestro se modifica a partir de nuestros deseos. Desear algo es sentir que lo necesitamos, que lo queremos, que lo apreciamos, no sé, no importa, pónganle el adjetivo que quieran. Si no tenemos deseos, incluso ni siquiera deseos de vivir, nos suicidamos. Todo pasa por desear. El deseo es un motor que te mueve. Si lo llevas a un extremo, puede llegar a ser una ambición incontrolable. Pero que acciona, no me van a decir que no. El deseo acciona. Yo deseo esa mujer y voy a galantearla de la forma que sea hasta que me diga que sí. Probablemente saldré disparado con un bofetón en mi cara, pero soldado que huye sirve otra guerra. No, el que no la intenta pierde, y el que pierde sin intentar ya es perdedor del vamos. Yo insisto siempre que ahí está el autoconocimiento y el aprecio, el amor que nosotros sintamos por nosotros mismos. Porque cuando sentimos amor por nosotros mismos, como bien lo pidiera el querido hermano, es que potenciamos estas posibilidades, estas capacidades. Y si estamos en acción crística, aunque no lo sepamos, el héroe que está dentro nuestro aflora de una manera totalmente natural. Y son esos tipos que hacen actos que uno dice, ¿cómo pudo haberse arriesgado a hacer eso? Arriesgando su propia vida. Sí, porque confió en que su poder le iba a permitir no solamente rescatar, sino conservar su propia vida. Esto lo aprendemos cuando llevamos adelante el entrenamiento para ser rescatadores. La Iglesia definiría a un rescatador como un ángel. Hay rescatadores de ciertas categorías, como pueden ser arcángeles, por ejemplo. Bueno, son definiciones. Pero cada uno de estos seres cumple una función. Y la gran, enorme mayoría de esas virtudes en este momento están obnubiladas por este sistema social que nos tiene a prueba. Porque este caldo de cultivo está controlado a propósito para poder llegar a este tipo de conclusiones y hacer un elemento selectivo que te permita clasificar a los humanos en categorías de intención de ser o simplemente dejarse llevar por la existencia, respirando, yendo al baño, teniendo sexo y no ocupándose de otra cosa más que de nada, o de un trabajo, o de lo que fuere, pero no aportan absolutamente nada, aportan para sí mismos. Sí, gano el sueldo y ayudo a mi familia, listo, ya está, ¿con eso te conformás? Perfecto. ¿Quiénes darán el salto cuántico? Porque ahí es donde viene el quantum. Hasta quantum está dispuesto a entrar en el camino de la sabiduría y de una buena vez por todas ser vos mismo. ¿Qué más necesitas?
Que venga un presidente y te diga te voy a bajar el sueldo, no te voy a aumentar la jubilación, te voy a matar porque no necesitas tomar remedio. ¿Qué más necesitas para reaccionar con vos? Porque esto que está ocurriendo en el mundo, todas estas agresiones, todas estas locuras y un sistema manejado por locos, porque no pueden ser considerados de otra manera, pero cuidado que son locos peligrosos, porque yo puedo ser un loco, y me reconozco como tal, pero soy un loco para conmigo mismo y muy limitado en mi locura para no entrar en un terreno de incoherencia en el cual ustedes no escucharían dos palabras seguidas de parte mía sin entender qué pomo está diciendo Julito. Entonces, la locura que yo tengo es una locura que me permite enfrentar una realidad e intentar cambiarla. Hay que estar loco para hacer eso, y yo estoy loco. Absolutamente, me encanta, no quiero ser cuerdo, no quiero que me den cuerda. A un cuerdo le dan cuerda, y si te dan cuerda, un día la cuerda se terminó, y vení como el muñequito ese cuando era chiquito, que nos regalaban que era cuerda, ¿se acuerdan? Y el tipo venía, ¿se acuerdan? Siempre está la palabra cuerda ahí. Y chique, y se paraba. Entonces Julito agarraba y le daba y le daba cuerda y otra vez chique. Cuando le daba toda la cuerda iba rápido, viste, que a medida que se caía la cuerda, paraba la velocidad. Como seres humanos en este momento tenemos poca cuerda, nos están tirando con todo. Y nos están condicionando a vivir una vida de porquería. Mal comidos, mal influenciados por el amor, absolutamente egoístas. Pero esos no son problemas graves. El egoísmo se cura, todo eso se cura. Lo que no se cura fácilmente son los miedos. Los miedos tienen esa, no sé si llamarlo virtud, pero es, no sé, es una característica, vamos a llamarla mejor así, de que siempre van creciendo. Es como que se reciclan en sí mismos. Entonces llega un momento que el miedo se transforma en terror, después se transforma en pánico, y ahí aparecen los famosos ataques de pánico de mucha gente que uno, desde la psicología yo sé que lo pueden explicar, desde la psiquiatría también, no soy tan tonto, pero hay una motivación por debajo o por encima de esa condición. Y es el hecho de no obedecer su creador, su propio creador, la voz interna, esa que muchos hacen y que digan que los encierren en un manicomio, porque escuchan voces, escucho voces, hay voces en mi cabeza que sí, te está gritando vos mismo, pará. Y la gente, claro, en general, porque general con gente, los dos empiezan con gen, no me gusta, pero acá sí es apropiado el uso de la palabra, se encierra en ese miedo, se arma una coraza y se aísla. Y esos son los muertos en vida, porque una vez que le mandaste la coraza, es como una nuez. Traten de romper una cáscara de nuez con los dientes y después tengan a mano el domicilio, la dirección del odontólogo. Jesús fue Jesús siempre, pero Micael en la última etapa. Siempre se controló como Micael. Viajó en su esencia Jesús, viajó en su cuerpo, lo formó, lo forjó como un cuerpo fuerte y sano. Junto con ese cuerpo forjó un espíritu absoluto, el cual se iba informando todo el tiempo e iba a partir de la inspiración, como la del famoso Sermón de la Montaña. Eso es una inspiración. Él se inspiraba y hablaba. Hoy, Julito, a partir de este grabador y este micrófono, se inspira y les habla. Porque hoy yo tengo mi Micael funcionando como lo tenía él, como Jesús en ese momento. Entonces no hablemos ni de dioses, ni de divinidades, ni de imposibles. Cada uno de nosotros está en la misma capacidad de ser el cristal
que con sus multifacetas ilumine. ¿Aceptamos formar parte de la luz? Pues entonces potenciemos el cristal. Seamos todos los días un poquito más Micael, un poquito más como Dios. Tiempo cumplido. Si les parece bien, seguimos avanzando mañana, intentando tener nuevas inspiraciones, que espero que cada día sean tan útiles como yo intento proyectarlas. Después escucharé y sabré qué dije. Por ahora, el reloj marca 51 minutos y el grabador está en rojo, por lo tanto, esto quedó grabado. Los amo muchísimo. Y agradezco desde mi más profunda alma la oportunidad de poder manifestarles un Cristo, para que ustedes por favor se identifiquen y comiencen a ser ustedes esos Cristos en potencia que necesita esta maravillosa humanidad para evolucionar y entrar en esta nueva gran etapa de esta nueva Tierra o otro planeta que ustedes decidan por propia voluntad integrar con sus propias vidas. Beso gigante, abrazo de oso y nos encontramos mañana. Chau, chau, mis amores.